Entonces, Listo. buenas tardes a todos, muchas gracias por haberse sumado a este encuentro en el que nuestra invitada es la licenciada en Ciencia Política y amiga María Saldívar. María va a hablar de peronismo. No, ese es el libro que publicaste. Pero antes de decirle lo que va a hablar, María se recibió en la UCA y hizo estudios de posgrado en Georgetown University y en la Universidad de Paul, en Estados Unidos. Es autora del libro Peronismo, Demolición. Y además es periodista de varios medios gráficos y ha recibido un premio importante de la Fundación Atlas 1853. De manera que quedás en el uso de la palabra, María. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al Club de Progreso por la invitación y a todas las personas que están conectadas por la participación. La idea es dar un pantallazo. El título de la charla es algo así, no me acuerdo específicamente, pero es las nuevas caras del eterno enemigo de la libertad, digamos. Esta sería la idea. Y bueno, mi hipótesis es que el eterno enemigo de la libertad, o sea, de nuestra forma de vida, de nuestros valores, que son la vida, la libertad, la propiedad privada, o sea, todo aquello que está enmarcado en nuestra Constitución Nacional, es el comunismo. Y el comunismo va cambiando de sombreros a través del tiempo, pero en realidad siempre es el mismo, digamos, enemigo. No es que ha cambiado, es otro. Es el mismo con diferente, ¿no es cierto?, sombrero, vestido, ropaje. Yo me remonto para hacer un poquito de sostener esta hipótesis mía. Digo, bueno, en los 70 vino vestido de combate y avanzaron sobre la sociedad civil de una manera violenta, que fue el terrorismo, digamos, el ataque terrorista, que no solo implica, porque esto, quiero decirlo también en contexto, no solamente el contexto nacional, sino piénsenlo a nivel regional, es muy parecido, digamos, o tienen grandes parecidos en muchos países de la región. Entonces, vinieron vestidos de terroristas, de militares, digamos, de fuerzas armadas revolucionarias, terroristas, y claro, fue tan violento y tan obvia el ataque que fue repelido por las sociedades, fue repelido desde la sociedad civil, pero obviamente desde las fuerzas del orden, digamos, desde el Estado. Entonces, cuando pierden esa guerra por las armas, el enemigo se repliega, pero no abandona la lucha. Y entonces dicen, bueno, vamos a cambiar de estrategia. ¿La estrategia qué es? Una palabra, digo yo, supongo que deben haber utilizado una palabra que nos sonó mucho durante el gobierno anterior, que es el gradualismo. Dijeron, bueno, fuimos así directo, muy avanzada, y no sirvió, vamos por el gradualismo. ¿Y el gradualismo en qué lo pusieron en práctica? En llegar también, porque lo que ellos querían en su momento, como guerrilla, o quisieron después, es llegar al poder. Entonces dijeron, vamos a utilizar la vía lógica, la vía normal, la vía legal, digamos, ¿no? Y entonces, para eso, determinaron fases. Y aquí entra, fíjense que a través de estos años de los 80, de los 90, del 2000, empezaron a aparecer diferentes organizaciones con diferentes objetivos, aparentemente muy sanos y muy loables. No puedo obviar en esta explicación la importancia del Foro de San Pablo.
Foro de San Pablo, ahora tal vez, y en los últimos tiempos, ha tenido un poco de relevancia, digamos, en el oído de la gente común, porque antes no, casi ni sabía la mayoría qué era esto del Foro de San Pablo. Entonces paso a comentarlo en dos palabras. El Foro de San Pablo se forma en 1990 a partir de la caída del muro de Berlín. Cuando ese faro, digamos, del comunismo y ese faro de financiamiento se cae, aquí en Latinoamérica se ven en la necesidad, y esto lo organiza el Partido de los Trabajadores, en cabeza de Lula da Silva, de reorganizarse y decir, bueno, vamos a organizar y a unir las fuerzas de izquierda de todo el continente, sobre todo de la América hispana, digamos, por el hecho de la caída del muro y, por otro lado, el avance de lo que ellos llamaban el neoliberalismo. Entonces, empiezan a trabajar en ese sentido. El primero que, por supuesto, compra esta idea y de muy buen grado es Fidel Castro en Cuba. Y allí se empiezan a unir diferentes partidos, no solamente partidos, sino organizaciones terroristas inclusive, porque formaba parte del Foro de San Pablo, que yo, la FARC, el ELN, el Ejército Zapatista, el Sandinismo, o sea, el Farabundo Martí, o sea, todas las organizaciones de izquierda legales e ilegales del continente. No es poca cosa lo que ellos lograron, llegaron a ser cerca de 68, 70 partidos de izquierda, y 20 y pico de organizaciones, y llegaron al poder en 10 países de la región, o sea, el 45% aproximadamente de Latinoamérica estuvo en algún momento gobernado por el Foro de San Pablo. Esto vengo a cuento de las organizaciones que les decía que van apareciendo, y entonces aparecieron los ecologistas, por ejemplo, con la bandera, o sea, como les decía recién, banderas nobles. Ellos van tomando banderas nobles, que, bueno, implican a veces que mucha gente, y de buena fe, digamos, apoyara esos movimientos, inclusive conectan con los estados, porque ¿qué es lo que quieren hacer ellos? Nunca no pierden la idea de llegar al poder o llegar a influir en los estados. No son organizaciones no gubernamentales, o lo son, pero no quieren dejar de serlo. Entonces, el ecologismo, ustedes no sé si recuerdan que a los ecologistas les dicen sandía, porque son verdes por fuera y rojos por dentro. Entonces está el ecologismo, están los movimientos de apoyo, digamos, o del cuidado de la naturaleza, los animales, los bosques. Bueno, todo esto fueron entre los 80 y los 90, empiezan todos los movimientos de derechos humanos, Greenpeace, acuérdense, todas las manifestaciones que van haciendo. Y finalmente llegamos al siglo XXI, que es el que digo yo, el nuevo enemigo, el enemigo del siglo XXI, que es el feminismo. Ahora paso a explicar, digamos, las fases estas de las que hablaba el Foro de San Pablo. Y el Foro de San Pablo dice, bueno, cuando fuimos de frente, como les decía, no nos fue bien, vamos por el gradualismo. En las fases, ¿qué es lo que plantea ese comunismo para avanzar sobre los estados y sobre la libertad de las personas? Primero, hacerse de la educación, avanzar sobre la educación de esos países. Primero la educación. Antes que esto quería recordarles, porque lo dije al pasar, pero fíjense que tuvo una gran repercusión, tanto es que tuvieron muchos aliados. Yo mencioné a Fidel Castro solamente, pero no es solamente, lo tuvimos a Lugo en Paraguay, a Daniel Ortega en Nicaragua, a Evo Morales en Bolivia, nada menos, a Samper, inclusive diría yo a Santos en Colombia, Tabaré Vázquez y Pepe Mujica en
en Uruguay, Rafael Correa en Ecuador, y fíjense que Rafael Correa, aún cuando está condenado, ahora se ha ido del país, pero está condenado por cohecho, es candidato a vicepresidente. Miren qué analogía con la Argentina, es candidato a vicepresidente para el 2021 en su propio país. Por supuesto, los Kirchner en la Argentina y López Obrador en México, como para dar un pantallazo de los, para darles idea de los principales. No solamente ellos, sino que tenemos una pata iberoamericana, porque si ustedes seguramente algunos sabrán que tenemos un apoyo en el Foro de San Pablo y en el que terminó el hijo del Foro de San Pablo, que es el Grupo de Puebla, está también Rodríguez Zapatero y Pablo Iglesias. Pablo Iglesias hoy es el vicepresidente del gobierno español, y la representante de Podemos en el Grupo de Puebla es su mujer, que la mujer de Pablo Iglesias es actualmente ministro de Igualdad. También está el ex secretario de OEA, Insulza, que es chileno, digamos, pero no está por Chile, está como una figura internacional. Los chilenos también pertenecen al Foro de San Pablo y ahora al Grupo de Puebla, los Ominami, uno de los cuales uno senador, el otro el hermano candidato a presidente, con muy pocos votos, pero hacen lo suyo dentro de los países. ¿Qué les quiero decir? Fíjense el abanico de apoyos que tienen a nivel continental. Hoy el Grupo de Puebla, que se reunió por primera vez en 2019, por supuesto, en cabeza de nuestro benemérito presidente Alberto Fernández, tiene muchos representantes argentinos ahí adentro, que tal vez nosotros se nos pasa porque, bueno, tenemos tanta información para digerir, pero ahí están desde el propio canciller Solá, está Tumini, está Eve de Bonafini, está Tayana, por ejemplo. Bueno, entonces hay mucha gente trabajando en este proyecto cada vez más hecho realidad, por supuesto. Eso quería comentarles porque no es solamente, digamos, Fidel Castro y la idea de Lula da Silva, que Lula da Silva dice en casi una de las últimas reuniones que fue en el 2018, dice, si estamos reunidos aquí, todos los que estamos, quiere decir, a esta altura, ¿no? Quería decir en el 2018, quiere decir que la revolución cubana ha triunfado. Bien, entonces les decía, en los pasos, primero la educación. Y después de la educación, llegar a otras actividades y movimientos, por ejemplo, los movimientos indigenistas. Fíjense cómo han tenido mucho que ver los movimientos indigenistas, no solamente en Bolivia. Aquí también los tenemos. Luego, miren si les va a sonar, las tomas de tierras que las venimos viviendo hace mucho, no solamente ahora, digamos, las tomas de tierras son de hace varios años en nuestro país. Me voy a detener después un poquito más en educación cuando hable de feminismo, ¿no? Pero lo menciono en el listado, digamos, de esas fases que se había impuesto el Foro de San Pablo. El ataque a la prensa, en términos generales, el ataque a la prensa y el, digamos, el llevar a los medios a la autocensura, la desmilitarización o el crear una conciencia anti-fuerzas armadas en todo el continente, el ataque a los credos, y no solamente a la Iglesia Católica, claramente fue lo más visible la teología de la liberación, pero no solamente la Iglesia Católica, o sea, digamos, el comunismo lo que no quiere es gente con creencias, ¿no es cierto?, con algún tipo de creencias, sea de la religión que sea. Reformas de la justicia en aras de consolidar una justicia popular, digamos.
claramente una de las herramientas es la pobreza estructural de todo, para que todos estos puntos puedan plasmarse. Entonces, la pobreza estructural que conlleva a la dependencia claramente de las poblaciones digamos, al soporte del Estado, o, ¿no es cierto?, a los subsidios del Estado. No solamente estaba pensando, fíjense también el tema de la teología de la liberación, y nosotros tenemos, por ejemplo, el grave problema de los curas villeros que hacen una tarea aparentemente, digamos, de sostén dentro de las villas, pero también hacen un trabajo de ideologización muy importante. Entonces, todo esto en cuanto a fases que iban encadenándose en aras a la izquierdización, si se me permite el neologismo, del continente. El punto acá es que todo lo quieren hacer a través de la ley, o sea, a través del poder político, porque si alguien quiere ser vegano y come raíces toda su vida, es, digamos, ¿no es cierto? Cualquier persona, yo, digamos, soy liberal, con lo cual si alguno quiere comer, ¿no?, pasto toda la vida, pues que coma pasto, digamos. Cada uno es libre. Pero ellos lo que pretenden es imponer estas formas de vida a través de normas e imponerlas a toda la sociedad. Esto es así. Entonces, voy al punto donde digo cuál es este enemigo claro en el siglo XXI, que es el feminismo. Porque el feminismo tuvo sentido en la época en que nació, en el siglo XVIII, XIX, vamos a suponer principios del XX, donde las mujeres realmente había diferencia de derechos. Bueno, yo de hecho me ha encantado siempre leer muchas, hay muchas autoras muy interesantes en el feminismo francés, sobre todo, bueno, inglesas también, ¿no? Algunas americanas, pero que yo, Simone de Beauvoir, a mí Simone Weil, me parecían muy interesantes. Pero tenían razón de ser en un contexto. Ahora, considerar que la mujer tiene grandes diferencias como para hacer un movimiento, no es tan genuino como en esos momentos. Entonces lo que la mujer ahora pide son privilegios, no son derechos. Fíjense que otra de las cosas que están haciendo son todas las minorías están pidiendo privilegios. Esto es lo que se está conformando en nuestro país en particular. Vieron que las minorías, ahora los trans, quieren también tener una porción de las posibilidades de ser nombrados en la función pública. Y luego lo pedirán en el cupo en el Congreso, por ejemplo. El feminismo quiere imponer estas cosas por ley, algunas las ha impuesto, de hecho, como les decía, en el tema de la educación, las impuso porque el tema de la ILE, digamos, de los formatos, digamos, de educación sexual que se dan en los colegios, es un avance del Estado sobre los padres. Digamos, el padre no puede decidir lo que sí le enseñan a su hijo o no. Esto también hace pie claramente, como dije recién y lo repito, en sistemas pobres donde uno no puede elegir es con libertad claramente el colegio donde van sus hijos. Entonces cuando la gente tiene que ir al colegio que le corresponde por el barrio, porque es el colegio que le determina el Estado, bueno, no tiene las posibilidades de, digamos, intervenir en la currícula que le dan. Esto sí puede, tal vez, y no tanto, en los colegios privados. Por eso digo, y no tanto, porque también
las currículas de los colegios y las universidades dependen de la CONEAU, o sea, también dependen del Estado. O sea, nosotros tenemos una educación de una formación altamente fascista, donde todo baja desde el Estado. Como mucho los colegios privados pueden hacer un paralelo al lado de lo que le obligan a dar y agregar algún tipo de información. Pero no más que eso, no se pueden apartar de la currícula que baja desde el Estado. Entonces, este sistema donde el Estado le enseña lo que ellos pretenden es, ni más ni menos, un éxito del feminismo en la Argentina y de la izquierda en general, ¿no? El otro de los grandes temas es el aborto. El feminismo lo ha tomado como bandera. Pero ¿qué pretenden ellos? Ellos pretenden una ley que determine las condiciones en que el aborto no sea punible, pero además lo quieren pagado por el Estado, o sea, por otros, digamos. Entonces, yo cuando hablo de el avance sobre las libertades, hablo del feminismo en particular porque es la cara del siglo XXI, más que los otros. Es una agenda cultural donde hasta el lenguaje han intentado y están intentando cambiar, y también ¿qué pasó? A través del Estado lo están haciendo. Universidades, intendencias, ministerios, están diciendo, nosotros vamos, lo hemos visto aún mismo en la justicia. Hay algunos juzgados que están escribiendo con lenguaje inclusivo, que está determinado, que no es una cosa oficial, y sin embargo lo han incorporado. Entonces, estos son los avances. Los movimientos, como les decía, indigenistas, los movimientos de orgullo gay, todos este tipo de cosas que quieren avanzar sobre las libertades y las elecciones de una sociedad son lo que yo llamo la nueva cara del comunismo o digamos, de los enemigos de la libertad en el siglo XXI. No sé si decirlo por suerte, pero dado los problemas que tenemos en este año, el Grupo de Puebla está un poco en stand-by, porque esto estaba también había una agenda muy activa para este año y para el próximo, que creo que están, por eso y por la falta de medios económicos para sostener todos estos movimientos, están un poco parados. Pero yo reconozco que esto es está en avance porque se puso a andar y ya es muy difícil de detenerlo porque tienen un poco de vida propia, diría yo, ¿no? Esto fue, digamos, el pantallazo de cómo veo a nivel social, dónde estamos parados frente a esta lucha por las libertades individuales. Y luego la última reflexión que me gustaría hacer, yo me estoy notando que así como la palabra libertad no está de moda y no aparece en los últimos, no solamente en el último discurso, el único en realidad del presidente Fernández en la apertura de las sesiones, hubo muchas veces la palabra igualdad, pero nunca, ni una vez la palabra libertad. Pero tampoco la tuvo en las aperturas de sesiones del presidente Macri. Entonces, la sociedad argentina está perdiendo como valor presente, sin querer en muchos casos, el valor de la libertad. No es un valor. Y está siendo reemplazado por el de la igualdad. Todo es igual, igualitario. Ese es un punto muy importante. Y otra modificación que estoy viendo, que todos hablan de democracia y democracia y democracia. Y está siendo reemplazada por... La democracia ha reemplazado a la república, que no es lo mismo. Porque toda esta gente, aún haciendo las barbaridades que hacen, están legitimadas por la democracia, o sea, por el voto.
Muy distinto es la república. La república implica la división de poderes. Y aquí vamos a hacer una pequeña digresión sobre los tres poderes del Estado. Nosotros tenemos el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y yo hago un análisis sobre los tres y digo, el ejecutivo claramente tiene una camiseta puesta, no está trabajando para el conjunto de la sociedad, ni mucho menos. No está trabajando para los valores de la Constitución, ni por la libertad, ni por la igualdad de derechos, que sería lo que cualquier liberal exigiría, ni por la propiedad privada. Claramente no lo está. El Poder Judicial, bueno, ahora está sufriendo un embate por parte del poder político, pero tampoco ha sido, en términos generales, un poder donde la gente se sintiera muy respaldada, digamos. Hay mucho cuestionamiento respecto de la independencia del Poder Judicial y, por el contrario, mucho cuestionamiento a los vínculos del Poder Judicial con el Poder Político. Y finalmente me queda el Poder Legislativo. En el Poder Legislativo tenemos a quienes representan al oficialismo, pero también están los que representan a la oposición. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Mi visión es que esa oposición no representa tampoco a los que no votaron por este gobierno. Digamos, claramente no en los momentos críticos me refiero, no digo frente a las cámaras de televisión, lo digo sentados en las bancas. El poder legislativo, digamos, opositor, ha votado adefesios acompañando al kirchnerismo. Digamos, han tenido el voto de, por ejemplo, la ley de alquileres. La ley de alquileres que lo que logró automáticamente fue un aumento del valor de los alquileres, o sea, totalmente contraproducente para el ciudadano. Han votado o se han digamos, o abstención o voto favorable al teletrabajo, que fue otro adefesio que no tiene que ver con el tema de la libertad, al contrario, en vez de dejar en libertad, le han puesto trabas a algo que estaba funcionando muy bien. En fin, quiero decir, ayer claramente hubo una demostración, esto es a mi criterio, una demostración de lo que yo llamo la casta política, la casta privilegiada. ¿Qué es lo que hizo la casta privilegiada ayer frente a un reclamo? Y no voy a poner, no adjetivo, estoy diciendo que era un reclamo que había frente al poder político. Estuvieron todos juntos, condenando las formas. Ni siquiera el fondo, no lo tocaron el fondo, fueron a las formas. Y allí fueron y se declararon apoyando al gobierno nacional, Juntos por el Cambio, la UCR, y cada uno de los diputados en particular. Se fueron rápidamente, porque ahora todos se delibera por Twitter. En Twitter estaban todos diciendo la barbaridad que se estaba haciendo contra el gobierno nacional. Cuando estamos hablando en situaciones de profundo desequilibrio, digamos, ¿no? Porque son, nos guste o no, nos parezca bien, pero digamos, el juego de fuerzas de un lado y del otro no se pueden comparar. Entonces, mi sensación es que ni el Poder Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial están trabajando en pos de la República. Y si entonces no es una república, yo me pregunto en qué formato estamos viviendo. Hasta aquí mi exposición como para disparar sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, María, como de costumbre. Sos bastante atrevida, digamos. Ya sabés mi opinión sobre vos. Antes de darle la palabra a Alejandro, no veo el apellido, Alejandro, después le abrimos el micrófono. Te quiero hacer una reflexión que se me ocurrió ayer a raíz de un comentario que hicieron en Facebook o en Twitter. Como que esta rebelión de la
la policía fue en realidad una jugada del gobierno para poder sacarle plata a, ¿cómo se llama? A Rodríguez Rodríguez Larreta. Larreta. Y algún sentido tiene, porque nadie se asustó demasiado. Sobre todo el gobierno no se asustó demasiado de que toda la policía de la provincia estaba en La Plata, en Olivos y en algunas otras partes. En fin, te lo dejo para que lo reflexiones. Alejandro tiene la palabra, por favor, habilitalo. No, solamente para felicitarla a nuestra conferencista que ha dicho, yo no sé si dijo alguna cosa de más, porque todo lo que dijo era justo y coincido plenamente con ella, así que la felicito. Las ideas de la libertad en este momento, nadie habla de ellas, nadie las defiende. Quizás yo agregaría a todas estas circunstancias que mencionó, el manejo de la pandemia por parte del gobierno, que ha sido un feroz ataque a la libertad y a la responsabilidad de las personas, obligándolas durante meses y meses con prisiones domiciliarias completamente injustificadas y que en el fondo, como es la Argentina, tampoco se cumplen. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Y sí, no agregué, es verdad, el tema de la pandemia que les vino como anillo al dedo. Lo que pasa es que lo otro, yo lo que hice fue describir un plan. Esto no era un plan, esto les cayó como anillo al dedo, pero indudablemente el manejo fue el manejo de un sistema autoritario. Claramente, como autoritarios que son, no vieron la otra posibilidad más que cortarnos las libertades. En este punto también hago hincapié acabo de escribir una nota que mandé al diario, donde digo que porque, a ver, yo nada me llama la atención del kirchnerismo. Creo que ninguno de nosotros puede decir, mirá lo que hicieron, mirá lo que hacen, mirá lo que dijeron, porque la verdad que ya los habíamos padecido, sabemos cómo piensan y qué son capaces de hacer. Ahora, lo que sí me llama la atención, por eso a veces dicen que parezco más, que critico más a la oposición que al kirchnerismo. No, lo que pasa es que yo del kirchnerismo no puedo pretender nada bueno, lo tengo clarísimo. Ahora, me impresiona que el gobierno haya estado gobernando, valga la redundancia, durante 6 meses a puro DNU y que la oposición acompañe cálidamente. O sea, no han dicho una palabra de eso. Yo le hubiera pedido que pongan el estado de sitio en todo caso, si se animan, pero no esta barbaridad. Y sin embargo, por eso les digo que yo no me siento representada por nadie, no creo que mañana nadie defienda nuestra posibilidad de elegir. De eso se trató la diferencia con otros países. En otros países tenía que ver la responsabilidad individual y le fue además mucho mejor que a nosotros en el tema pandemia, ¿no? Así que totalmente de acuerdo respecto del manejo horroroso de la pandemia. Tengo algunos comentarios por escrito que te voy a leer. Dale. Diego Acevedo dice, el reclamo de la policía es legítimo. Ganan 3 empanadas. Ese reclamo fue una muestra del salario precario que tienen los uniformados. Los empleados públicos de seguridad, salud, educación deberían tener mejores salarios y la casta política no debería ganar más de 3 salarios mínimos. ¿Querés hacer alguna reflexión sobre eso? Totalmente de acuerdo. Mirá, estaba buscando y ya lo voy a encontrar en mi Instagram, que yo lo subí, a ver si ustedes lo pueden ver. No sé si se ve, a ver. ¿Se ve? No. No. Sí, lo vimos todos. Bueno, ahí lo tenés. Un diputado gana 300.000 pesos, un senador también o más, los asesores 170 o 200.000 pesos, un gobernador 400, un juez 500, un intendente 300. Los médicos, porque esta gente que realmente gana 2 mangos,
Después vienen los... yo por eso no creo en ese comentario que salió, que esto era un complot, porque la teoría del complot es típicamente de la izquierda, viste que siempre cuando pasa algo hay un complot. Yo creo que esto fue genuino, que la gente, los policías están hartos, porque además tocan a alguien y van presos encima, o sea, los hacen ir a recuperar tierras ocupadas y después pasa algo y ellos tienen la culpa y van presos, no el usurpador. Entonces, totalmente de acuerdo con ese comentario. Es un escándalo, realmente es indecente que la casta política no se haya querido bajar un peso los sueldos se cobraron el aguinaldo, cobraron todo y esta gente que está en la calle todo el día cobre 2 pesos. Totalmente de acuerdo con ese comentario. Bueno, antes de otro comentario que esté escrito, te quiero hacer una pregunta sobre el futuro. Esta es una pregunta mía. ¿Qué opinás de estos movimientos o estos intentos que hacen algunos dirigentes políticos o futuros dirigentes políticos de hacer una alianza tendiente a competir en las elecciones del año próximo de renovación de la Cámara y algunas otras y después Sí. para el 23 tener una alianza importante opositora? Me gustaría tu reflexión sobre ese punto, María. Mira, hay una realidad, a mí me parece que la única salida es ganarle lugares a todos estos, a esta casta que para mí son uno de alguna manera, con matices, pero son uno. Cuando tienen que defender sus intereses y sus privilegios son uno. Recordemos que la que estaba número 1 en pedido de devolución de pasajes era Elisa Carrió, por decir, digamos, no es por criticar a la gente, estoy describiendo hechos de la realidad. La inconsciencia que tienen de que el dinero que manejan no es de ellos, es tremenda. O sea, cuando Fernando Iglesias dijo, bueno, yo voy a donar mi sueldo, pero le estamos diciendo, tu sueldo no es tuyo, eso que ganás. Y él donaba mi plata. Entonces, ellos no tienen claro, ellos se creen una casta superior, porque lo son, de hecho, porque tienen privilegios que nosotros no. Entonces, si hay gente proba, capaz de llegar y manotearles espacios de poder, me encantaría. El problema que hay ahí es que no hay estructuras reales armadas todavía, están todas en proceso. Digamos, todos los partidos de centro-derecha, por llamarles de alguna manera, le faltan, o unos le faltan afiliaciones, a otros tienen las autoridades caducas, o sea, están todos en proceso de conformación. Entonces, primero está eso, ojalá tengamos la herramienta, pero el problema es que en este caso no les sirve, si aparece una fuerza opositora real, genuina y distinta, de vuelta la casta política estaría unida, porque no les convendría a ninguno de los dos, sobre todo al PRO y socios, porque de ahí saldrían los votos. Toda la gente que ha votado al PRO o a Cambiemos, porque no tenía otra opción o porque no quería que ganara el kirchnerismo, se iría. Pero sería fantástico. Ahora, tengo mis dudas de que se llegue a formar en lo formal me refiero, porque además a la casta política, como no le conviene, está demorando todo lo que es la justicia electoral. Todo esto está parado porque la justicia electoral no está funcionando. Entonces no podés presentar los papeles, no podés hacer internas, no podés llamar a la Convención Nacional, y todo esto demora. Entonces no sé si va a llegar esa fuerza a poder competir en el 2021. Si fuese posible, me parece que es el único camino. Ahí McLaughlin protesta porque dice no es cierto. No es, en general estoy hablando, no estoy hablando de un distrito, medio distrito, un cuarto de distrito, estoy hablando en general en el país.
no estamos muy preparados, esa es la realidad. Si quieren ver algo diferente, o sea, en cada distrito además hay 2 líneas que se pelean por el mandar en su propio partido, eso también es así. Entonces, la mejor de las suertes para ese esfuerzo, en el que estoy abocada, por supuesto, y en el que me he sumado para tratar de ayudar, pero si, digo, porque yo no le miento a nadie, tengo mis dudas si vamos a llegar, eso es lo único que digo. Si fuese así me encantaría. ¿Por qué? Porque en el 2021 mediríamos fuerzas realmente con el PRO, y acá digo el PRO porque es el que lleva adelante, digamos, la batuta en términos de políticos en ese ámbito. Diríamos, ¿cuántos somos? Sería como una interna que hacen como hacen siempre los peronistas en la externa. Bueno, sería una interna para nosotros. Ellos por un lado, nosotros por otro. ¿Cuántos somos realmente los que queremos una cosa diferente? Y si somos una fuerza numerosa, bueno, tendríamos la posibilidad en el 2023 de sentarnos con Juntos por el Cambio, o como se llamen en ese momento, de negociar algo. Pero también yo hago hincapié, porque vos decís atrevido, yo hablo de mi sincericidio, y mi sincericidio es decirles, miren que el peronismo inventó la interna de ellos en la externa. La inventó Duhalde, les pareció fantástico y nunca más se bajaron de eso. Entonces, ahora también va a haber una interna peronista en el 2021, porque ahora todo el peronismo está en el gobierno, es el kirchnerismo. Eso es un polo. Todo el peronismo unido gracias a los buenos oficios de Mauricio Macri, está todo junto en el kirchnerismo. El no peronismo, el peronismo no kirchnerista, está todo en el PRO. Entonces también va a haber una interna peronista. Y ahí se van a medir fuerzas ellos. Eso va a ser 2021. Por eso sería muy bueno que pudiésemos competir nosotros para decir, bueno, somos la opción. Ojalá suceda. Te quisiera señalar que lo de atrevida no es una crítica, sino un elogio. Una descripción, es una descripción. Es un elogio, hace tantos años que nos conocemos, María, hace tanto que nos conocemos, te debo haber dicho atrevida la primera vez que te vi. Bueno, Liliana Paniagua tiene la palabra. Ay, mi Dios, ay, tiemblo. 2 preguntas cortas. A ver. 2 preguntas cortas, no sé si las respuestas lo van a hacer. Recientemente un diputado nacional de Cambiemos mencionó que si el liberalismo no ingresa Juntos por el Cambio, serían funcionales al kirchnerismo. Te pregunto, María, ¿cuáles serían los principios y valores que acercarían al liberalismo a Juntos por el Cambio, aunque sea como un partido integrante de esa coalición? ¿Y cuáles serían los que no permitirían esa unión y seguirían separados? Este diputado dijo que si van separados tendrían un destino similar al de Nicolás del Caño, pero con el agravante que ni siquiera pondrían un diputado. Supongo que se habrá referido a la experiencia de Esper, porque en los años 90 recuerdo a varios diputados liberales, entre ellos a Durañán y Bedia, alias el Obispo, etc. Y lo otro que te pregunto es, ¿cuál es la batalla cultural que el liberalismo debería dar a este marxismo, postmarxismo, que influye tanto y que vos tan bien describiste? Porque si aplicamos el método científico aristotélico de la observación, vemos que los estados con menos impuestos tienen menos pobreza. Y los estados con más impuestos tienen más pobreza, como Argentina, y el ejemplo anterior, Alemania. ¿En qué estamos fallando en esa batalla cultural? Ay, caramba, doctora. Bueno, lo del diputado no me extraña, porque debe haber sido viste, hay mucho colectivista en Cambiemos. Yo le digo, digamos, vos en el peronismo sabés que es populismo, en el marxismo sabés,
el perfil ideológico del PRO, yo le llamo el cualquierismo. No sabe para dónde pueden escapar, para salir. Entonces, me da la impresión que hay mucho colectivismo, sabiendo o no sabiendo que lo son, pero son colectivistas en términos generales. De hecho, la mirada sobre el Estado que tienen es la misma que la del kirchnerismo. O sea, en lo que difieren en sus modos, claramente. Son tratables, digo, pero son colectivistas. Tienen un amor por el Estado y por los privilegios de la casta política, igual que cualquier otro, que el peronismo. Entonces, lo que dijo ese señor me parece, primero, propio de alguien que no sabe de política y no sabe de lo que son valores, ¿no? Y además, claramente es lo que vos decís, habrá hecho, yo creo que nos corren a todos con esto de, ¿te acordás? Si no votás a tal, sos funcional a cual. Y no es así. Posiblemente sea en algún momento es la hora de decir, bueno, hoy empiezo el régimen. Pues si no, fíjense que hemos acompañado al PRO y estamos igual o estamos peor que cuando no estando de acuerdo lo acompañamos. Hay que hacer un análisis realmente serio y sin anestesia. Yo creo que estamos peor, porque yo recuerdo muy bien la selección que hizo el PRO para evitar que se le colara ningún liberal dentro de su gabinete o de las fuerzas que tuvieran capacidad de decisión. El liberal tenía que dejar las banderas del liberalismo afuera para llegar a estar en el PRO. Entonces, la realidad es que no tenemos en común la mirada sobre el Estado, sobre la libertad, sobre la propiedad. No son temas menores. No son temas menores. Cuando arde todo, estábamos en agosto, dijimos, sí, bueno, vayamos a votar, y todos lo votamos de vuelta al inútil. Y también lo votamos a Rodríguez Larreta, que nos mata impuestos y es lo único que hace. Pero la verdad, seguir insistiendo sobre el error me parece loco. Eso que yo digo, tengo 2 hijos, de los cuales uno y medio, diría yo, ya están fuera del país. Uno del todo y la otra yéndose ya, gracias a Dios. Esta es la solución que está tomando, digamos, la generación que puede. Nosotros por ahí no podemos ya, porque ¿dónde nos integramos en otro lado? Pero está dando, la realidad nos está diciendo que apoyar al PRO no fue la salida, no es la solución. Así que yo sería de la opinión de seguir intentando organizar una fuerza diferente con los valores. Miren qué sencillo, de la Constitución Nacional, que también la tienen olvidada los muchachos del PRO, y de Cambiemos, y no digamos de la UCR. Entonces, eso, por ese lado. La otra pregunta es, ¿qué estamos fallando? Caramba, sí, estamos fallando, es verdad. Creo que nos hemos encerrado en círculos donde nos hablamos entre nosotros y nos damos la razón. Hay varias organizaciones o fundaciones que hacen un gran trabajo, pero yo veo que siempre somos los mismos. Tal vez no hemos sabido salir a la calle a captar la voluntad de la gente y explicarles la evidencia empírica. Es lo que dijo Liliana recién. Los países capitalistas son donde se vive mejor. La otra vez yo estaba en Crónica, y por supuesto un canal de izquierda, digamos, ¿no? Y uno me decía, usted parece un anarquista, ¿cuáles son países que funcionan? Le dije, mire, la verdad los países que funcionan son aquellos donde la gente que se va de estos países, como los nuestros, van. Y la gente no va ni a Irán, ni a Cuba, ni a Venezuela, o sea, a donde van es a lugares donde se vive bien y donde el Estado no los asfixia. Entonces, posiblemente no hemos sabido transmitir este mensaje. Bueno, tal vez ahora salgamos. Tenemos la ayuda que ha prestado, sin ninguna duda, por más que sea controvertida, la figura de Javier Milei,
revolucionó el avispero, porque realmente está acercándose gente, aunque sea por ósmosis, a nuestras ideas, y ya tenerlos cerca ya es el primer paso para convencerlos de la bondad de nuestras ideas. Florencia. Sí, Raúl Bard pidió la palabra hace rato. Te activo el audio, Raúl. ¿Se me escucha? Sí. ¿Sí? Hola María, ¿cómo te va? Hola, Raúl, ¿qué decís? Un gusto vernos por acá, por lo menos. Algo es algo. Son varios temas que vengo escuchando, pero con relación al monopolio del discurso sobre la igualdad de la izquierda, creo que en eso justamente falla el resto del cuadro ideológico. Primero porque, lógicamente, que el discurso de la igualdad de la izquierda creo que se asemeja al igualitarismo, no a la verdadera igualdad, y tampoco se toca el tema de la equidad, sin entrar en una discusión dialéctica, ¿no? Exacto. Ahora, en cuanto a la profundidad en el análisis que vos hablás de la vida, de la libertad y de la propiedad, recuerdo que ese hermoso libro de Frédéric Bastiat, que se llama La Ley, en donde él claramente expone de que la vida, la libertad y la propiedad no dependen de que una ley lo reconozca o sea un don del Estado, sino que existen naturalmente en el hombre, y la ley lo único que debe hacer, o las constituciones, es garantizar su ejercicio pleno. Y creo que es ahí donde la izquierda piensa de que la libertad, la propiedad, es un don que nos dan, o que nos permiten, o que nos autorizan a ejercer de vez en cuando. Ahora, desde la mirada del interior y siguiendo un poco con lo que hablaba Liliana y la pregunta de Guillermo sobre el futuro, veo que al cuadro ideológico del liberalismo le falta territorio, le falta territorialidad, cosa que también le faltó al PRO y se lo terminó dando el radicalismo después de la convención de Gualeguaychú. Pero tradicionalmente yo recuerdo haber participado y haber militado a fines de los 80, principios de los 90, en el Partido Demócrata de Entre Ríos, por ejemplo, que eran partidos provinciales que luego se terminaron diluyendo con el menemismo en los 90, pero que creo que eso es la base en gran medida para poder tener una representación territorial importante en el Congreso, mirando un progreso que sea paso a paso. Porque si no, las alianzas tal como se hacen por un mero fin electoralista es como querer empezar a hacer una casa por el techo. Y por otro lado, no responde a la verdadera idea del federalismo, que también va de la mano del liberalismo, creo, por lo menos en nuestro país. No sé cuál es tu comentario al respecto, María. Mira, en realidad estoy de acuerdo con vos. Lo que pasa es que hay que venir tan de atrás. Hemos dejado avanzar tanto el daño ideológico, que la gente tiene incorporado. Yo tengo una frase que dijo, hasta la gente que piensa bien piensa mal. O sea que hay gente que te dice, no, porque hay que sacar una ley para tal cosa, como si la existencia de la ley hiciera que las cosas funcionaran. Esto también hay que desmitificarlo, ¿no? Que era lo que vos decías, exactamente eso. Casualmente es otro de los temas a que hay que mirar en el exterior, donde tienen menos legislación, andan mucho mejor que en estos países que estamos tapados de legislación y no se cumple. Pero, de vuelta, para mí la idea de la libertad es
prioritaria, ponerle en la cabeza a la gente, y creo que hay un cambio. Fíjense que los procesos son lentos, pero yo, que soy una gran escéptica respecto de lo que está pasando, veo un cambio de conducta en la gente común y silvestre. O sea, la rapidez con la que la gente reaccionó frente al tema Vicentín me sorprendió. Y además, la claridad de las consignas, porque la gente decía la propiedad. No decía, no, yo vengo porque Cristina es una chorra. No, decían la propiedad. Decían la propiedad. Que no avancen sobre... Entonces, hay un proceso donde la gente común está racionalizando el tema de esos valores de propiedad y de libertad. Pero esto es una batalla cultural. Creo que sí tendríamos que, nosotros si podemos, lo que pasa es que también hay un problema de medios de comunicación, me refiero, que tenemos tan pocos medios de comunicación, que es muy difícil porque están ellos en todos lados, no solamente los que hablan, porque son todos zurditos, de zurdo a zurditos, el 90% de los que están en la televisión o en la radio, sino los que son invitados. Es muy poco probable que inviten a los liberales. Entonces, es muy difícil trasladar las ideas a la gente, pero por eso, bueno, es importante salir como sea, con el mensaje de que siempre la libertad es mejor, como decía Borges, ¿no? Y mostrar, como decía yo recién, la evidencia empírica de cómo viven los países, a ver cuando la gente la sueltan, ¿dónde se va? Hasta los que critican a Estados Unidos, ¿dónde van? Eso es importante, pero sí, nosotros nos hemos dejado de estar mucho, o sea, nosotros es como cuando vos tenés una enfermedad, es muy poco probable que te cures solo, y si la dejás avanzar, y bueno, en 6 meses es mucho más seria que cuando empezó, y nosotros la dejamos avanzar. Por eso nunca es el momento de empezar, y yo creo que sí, un día es el momento de empezar la dieta, y yo creo que ahora este esfuerzo de armar un polo realmente, y no digo liberal para no dejar afuera a otros que no se sientan liberales, se sientan demócratas, se sientan, bueno, republicano, vamos a suponer el Partido Autonomista Nacional, digamos un encuentro republicano, donde estemos todos los que no somos colectivistas, sería fantástico. Hagamos el esfuerzo, total, falta muy poco, digamos, para ver si pudimos hacerlo o no. Son unos pocos meses que tenemos por delante. Y bueno, yo los convoco a tratar de lograrlo. Florencia. ¿Les parece? Leo 2 preguntas que están escritas. Héctor, Ya te vamos a ver la voz. Héctor Musi dice, María, cuando decís volver a la Constitución, ¿a cuál te referís? ¿A la actual del 94? No, claramente a la Constitución Nacional, 1853-60, a la única. Bien, después, Teresa de la Cárcova dice, ¿qué opinas de López Murphy? Está armando un partido liberal. No, bueno, López Murphy no está armando un partido liberal, yo estoy en contacto permanente con Ricardo porque me parece, si hay, porque este es otro problema de este polo, digamos, que no tenemos los liberales, o los republicanos, para no herir susceptibilidades, no tenemos dirigencia. Entonces no tenemos dirigencia porque dicen, no, ustedes se pelean en un programa de televisión, uno sin mala intención, me dijo, ustedes parecen la izquierda, tienen 80.000 grupos, se pelean entre ustedes. Yo dije, no, pero hay una diferencia, nosotros no nos peleamos por ideología. Hay unos más liberales que otros porque son, digamos, liberales clásicos, pero no importa, ¿no? Filosóficamente estamos por la propiedad, por la vida, por la libertad, por la igualdad ante la ley. Ok. El problema nuestro es que no tenemos dirigencia. Y el problema también es que dicen, ustedes pelean. Pero ¿sabes por qué peleamos? Porque a nosotros no nos suben a un bondi y dicen, tomá esta boleta, anda a votar a fulano, y uno va como un autómata a votar a fulano.
No, los partidos liberales, los partidos republicanos, los partidos demócratas, los partidos con gente que piensa y propone y discute y elabora. Entonces, en esos partidos, en todo este grupo, no hay líder, entonces no se inventa un líder. Yo mañana digo, yo soy, bueno, me pongo acá, y ustedes vieron, el peronismo le pusieron a Magario y todo el mundo fue y la votó a Magario. No sé si era dirigente o no, pero la pusieron y la votaron. Y mañana ponen al mago Plin Plin y lo votan. A nosotros no nos pasa, nosotros necesitamos la legitimidad de los dirigentes. Entonces mañana a mí no me unge nadie dirigente. Entonces, esto viene a cuento de Ricardo López Murphy. Yo veo en Ricardo López Murphy la única persona capaz de amalgamar a todo este polo de gente que piensa más o menos lo que yo estoy describiendo, por su prestigio intelectual, moral, personal, por su conducta, por su conducta derecha, por su trayectoria. Entonces, creo que es la persona, si hay alguien que puede lograrlo, es todo este esfuerzo en cabeza de López Murphy. De vuelta digo, modestamente es mi análisis. Creo que es la persona para amalgamar. Entonces no está formando él un partido, a Teresa le decía, no está formando un partido. Él lo que dice, formen y aparezcan todos los partidos que quieran participar en un gran encuentro de partidos. Y cada uno traiga su candidato. Y veremos en una interna entre nosotros cuál es el candidato, para evitar poner a dedo a Teresa o a Guillermo o a Saldívar. Vamos a hacer una interna, o bueno, llegaremos a un consenso, ¿no? Pero digamos, nos pondremos de acuerdo en cuáles son los candidatos. Pero vengan los partidos armados y haremos un encuentro de partidos. Esa es la propuesta y este es el proyecto en el que se está trabajando. Te referiste a Guillermo McLaughlin, por supuesto, no a Guillermo Lascano, ¿no? Bueno, tiene la palabra... Lo dejo a tu criterio. A ver quién... Ay, Dios, ya te vamos a dar, Bonassi, estás en la lista. Vendría Bonassi ahora. Ahí está. Dale, abrile el micrófono. Muchas gracias, María Saldívar, te felicito. Realmente Gracias. fue muy clara y valiente tu exposición y coincido prácticamente en todo lo que dijiste. Que eras algo atrevida. Y yo voy a hacer una pregunta quizás que es un poco atrevida. No sé si será una pregunta personal o una pregunta que espero que no la tomes como una opinión personal, sino tu opinión general, ¿no? Al respecto. Quisiera saber qué pensás vos de la posición de nuestro querido Papa Francisco frente a toda esta situación que estamos viviendo. Esto fue disparado porque en algún momento vos hablaste de los curas villeros y bueno, ahí se me ocurrió que acá hay cierta injerencia a veces, o por lo menos es lo que públicamente se dice, de nuestro querido Papa Francisco en todo lo que está pasando. Entonces quería saber cuál es tu opinión de cómo lo ves vos a él posicionado frente a todo esto que acabas de describir. Gracias. Gracias a vos. Bueno, yo creo que la primera nota que se escribió, no diría contra el Papa, sino describiendo al Papa, fue la mía, y bueno, recibí, pero en fin, si pueden, la pueden buscar, creo que estuvo un año después de asumir como Papa, que se llamó el Papa Peronista. Yo creo que el Papa es primero peronista y luego Papa. Lamento esa posición porque ha influido demasiado en la política, por supuesto, creo también, como pasa muchas veces, que muchos se sirvieron o sea, yo lo conozco a López Murphy y digo, no, porque Ricardo dice tal cosa, y por ahí Ricardo no dice tal cosa, pero ustedes se llevan la palabra del que dice. Muchos se han colgado del Papa y lo que dice el Papa o que le dijo el Papa.
Eso por un lado, pero si querés saber mi opinión, que tiene la vigencia de aquella nota del 2016 o 17, está en esa nota. Pero ya te la resumí. En cuanto a la posición de ahora, como vos me preguntaste, no sé cuál es, porque el Papa está llamado a silencio hace meses respecto de la Argentina, cosa que también me llama mucho la atención, porque durante muchos meses hablaba todo el tiempo. A Cristina recibió 5 veces, 5. Y de repente hace unos meses que toman tierras, que matan gente, en fin. Y la verdad que no lo escuché. Me había olvidado que existía el Papa en los últimos tiempos. Así que esa es mi opinión respecto de la no posición del Papa de los últimos meses. Bueno, si no tenemos, vos querías hacer algo, preguntar algo, Carlos, sí. Carlos Reguna, prende tu micrófono. Carlos está sin volumen. Ahí está. Ahora me deja, porque yo estoy tratando de hace un ratito de conectarme. María, dos comentarios, un comentario y una pregunta. El primer comentario surge ahora por la pregunta de Bonacci y tu respuesta. Yo estoy de acuerdo con vos en que muchas veces se le atribuye al Papa lo que el Papa no dice, o se interpretan los documentos o las declaraciones del Papa de manera sesgada. Te doy una experiencia personal. Durante varios años yo asesoré a través de una consultora a la cual sigo perteneciendo a una empresa minera canadiense. Y cuando salió la encíclica sobre la conservación de la casa común, ¿no es cierto? Laudato Si. Yo hice un estudio. Yo esa encíclica la estudié porque esta empresa minera estaba muy interesada en saber si iba a generar problemas frente a la iglesia y a una cantidad de movimientos cristianos y católicos. Claro. Y a mí me pareció perfecta. Todo lo que yo encontré, mirándolo con los ojos de un empresario minero, aunque yo no lo era, pero esa era la posición que tenía que tomar, y no había nada que objetar. Pero todo lo que comentaron los diarios aquí sobre lo que había salido, prácticamente había que cerrar todas las minas. Ahora, esto de todas maneras coincide parcialmente con la pregunta que yo iba a plantearte, porque vos hablas mucho de liberales, y una cosa es defender la Constitución del 53 y formar un partido republicano. Y otra cosa es adoptar la ideología filosófica liberal. Yo no me defino nunca como liberal, yo me defino como católico. Y para mí lo importante es la doctrina social de la Iglesia. Pero la doctrina social de la Iglesia es perfectamente compatible con la Constitución del 53. El debate con los liberales va a ser en temas como el aborto, por ejemplo, en que para mí es un asesinato, y yo lo he oído a Expert diciendo, oye, yo soy liberal, entonces que haga cada uno lo que quiera. No es así, porque es la vida de seres humanos. Entonces no es cuestión de decir, si vos querés matar, matar porque somos liberales. Este tipo de cosas, si vos lo definís como republicano, estamos totalmente de acuerdo. Si lo definís como liberal, la cosa cambia, pero me gustaría oír tu opinión. Sí, a ver, yo también considero como marco la Constitución Nacional compatible, y esto ha trabajado, seguramente vos lo has seguido, lo has leído, a Gabriel Zanotti, mi gran amigo Gabriel Zanotti, de mi más antigua adolescencia. Íbamos a clases con Alberto Venegas Lynch, padre. Así que imagínate los años. Bueno, y él
prácticamente dedicó su vida a demostrar que el liberalismo y doctrina social de la Iglesia son compatibles. No sé si lo ha logrado tanto entre nosotros, digo, pero bueno, no importa. Ahora vos me sacás el tema Esper, y yo te respondo con lo que dije recién. Los liderazgos se ganan en el liberalismo. Esper es un conocido economista liberal. Yo entiendo que no es un político liberal y mucho menos un líder del liberalismo. Entonces, que él se declare abortista, allá él. No es compatible y es una incoherencia de su parte decir que es liberal y abortista, claramente, porque para los liberales el primer derecho es a la vida, porque si no hay vida no hay libertad y no hay propiedad privada. Entonces no hay discusión en este tema, no la hay. Ahora, que vengan esos libertarios o los que nosotros llamamos los liberprogres, de eso hay mucho. Es una corriente que se puso de moda con la que habrá que convivir, pero el liberalismo o este movimiento republicano claramente tiene como principios la vida, la libertad y la propiedad en ese orden. Bueno, estamos totalmente de acuerdo y me alegro que no haya citado a Zanotti porque lo conozco. Es más, leí uno de sus libros. Él demuestra no solamente que es compatible, sino que el liberalismo y la democracia nacieron a partir de las ideas cristianas y solamente era posible que se hayan generado en el ambiente que se formó con la metafísica cristiana. Exactamente. Yo resumí un libro de Zanotti y lo repartí entre los miembros de la Orden del Santo Sepulcro. Mirá, qué interesante. Y vos te voy a contar, porque acaba de comentar uno, los liberprogres y los liberanarcos. Y yo rescato los liberanarcos todavía, porque el anarcocapitalismo lo tiene como un objetivo de máxima, como diciendo, yo quiero, el año que viene pesar 20 kilos menos. Es un objetivo, no es, bueno, va a ser así. Es un objetivo de máxima prácticamente o tener un mínimo estado, un minarquismo. Tiene la lógica. El liberprogre es hoy. Un día tuve una charla, un debate en el SEMA, que estaba, había una profesora del SEMA totalmente abortista y había otra chica que no sé de dónde era abortista y yo. Las mujeres, el feminismo, qué sé yo. Y el que moderaba era un chico Bon Giovanni de la Fundación Libertad, que fue el que más me discutió. Era muy gracioso porque yo decía, pero ¿cómo? Es el moderador y es el que más me discute y es el que se supone el representante de una fundación liberal, ¿viste? Bueno, era muy loco. Así que con ese tipo de liberprogre es más peligroso porque son aquí y ahora, digamos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, te va a interesar entonces, tal vez podríamos un día hacer, no sabés la explicación que me hizo mi amigo Javier Milei porque sabe la Biblia como, bueno, vos seguramente sí, Carlos, pero no yo. Me explicó desde la matemática la maravilla que es la Biblia. Mirá, nunca en mi vida lo había escuchado. Cómo se adelanta, cómo tiene que haber Dios, porque dice, es tan maravilloso lo que plantea, que está adelantado en el tiempo, cosas que dice, te explica él, mira, esto en la época en que fue escrito no tendría sentido, no tendría forma de explicarse, sino por la progresión del mundo hasta el día de hoy. Es realmente fantástico. Comentario al margen de los anarcocapitalistas, por eso te digo, tiene que ver más con que tengan muy claro que la vida es el comienzo de todo, que todo el resto. Muy bien. Bueno, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Vos dijiste que hasta las 7:30 y ya se está acercando las 7:30. Tenés tiempo para peinarte. Si tienen ustedes. Si ustedes alguna pregunta más hay, listo, tenemos tiempo. No tenemos ninguna pregunta más. Entonces, listo. Muchas gracias, dice Musi. Muchas gracias a vos. Ustedes. Estuvo fantástico y esto está grabado, así que
lo vas a Uy, poder Dios. difundir Ay, Dios mío. mañana. Muchas gracias, y muchas gracias por la invitación, y muchas gracias Chau, a ustedes chau. por estar ahí. Adiós. Chao.